Parecía el guión de una película de redención, de esas que tanto le gustaba dirigir a Rob Reiner. Su hijo, Nick Reiner, llevaba 6 años sobrio. 6 largos años luchando contra sus demonios, hasta el punto de que parecía haber recuperado las riendas de su destino. Su padre, orgulloso y esperanzado, incluso había convertido esa dolorosa batalla contra la adicción en una película, con la noble intención de salvar a otras familias del mismo infierno. Pero el destino, cruel y sin guión, tenía preparado un giro macabro. La noche del 13 de diciembre de 2025, durante una fiesta navideña en Hollywood que debía ser pura alegría, algo se rompió dentro de Nick. No fue un estallido repentino, sino una tormenta silenciosa. Los invitados, entre copas y villancicos, notaron algo extraño. Las miradas fijas, la tensión que subía por las escaleras, una rabia contenida que se acumulaba detrás de sus ojos como una presa a punto de desbordarse. Nadie intervino a tiempo. Para la tarde siguiente, el silencio sepulcral en la mansión de Brentwood lo decía todo. Rob Reiner y su esposa Michelle yacían muertos. La verdad de lo que realmente ocurrió tras esas puertas cerradas es un secreto oscuro que perseguirá para siempre a todos los que los conocieron. Para comprender la magnitud de esta tragedia final, debemos rebobinar la cinta hasta el principio, hasta una época mucho más inocente. Rob Reiner llegó a este mundo el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York. Nació justo en ese momento dulce de la posguerra estadounidense, cuando el país respiraba esperanza y las familias reconstruían sus sueños entre los escombros del ayer. Sus padres no eran una pareja cualquiera. Su padre, Carl, era un cómico en ascenso que acabaría creando el legendario Dick Van Dyke Show. Su madre, Estelle, era una cantante de jazz y actriz con alma de artista. Vivían en el Grand Concourse, un barrio vibrante lleno de la energía de la clase media judía. Pero incluso en esa normalidad, los Reiner tenían sus peculiaridades. En una familia de artistas, la simplicidad era su sello más profundo. Rob no tenía segundo nombre, su madre tampoco, su padre tampoco. Así que, siguiendo una silenciosa tradición familiar, decidieron no darle uno. Años más tarde, en el brillante y artificial mundo de Hollywood, donde todos inventan nombres artísticos para parecer más importantes, la falta de un segundo nombre en Rob se sentía extraña, pero para él era perfecto. Encajaba con la honestidad directa y sin adornos con la que fue criado. A medida que la fama de su padre crecía, la línea entre la realidad y la televisión comenzó a borrarse en la vida del joven Rob. Cuando aún era un niño, la familia dejó el asfalto del Bronx y se mudó al número 48 de Bonnie Meadow Road, en New Rochelle. Esa dirección no era solo una casa, se convirtió en un mito. Era la misma dirección ficticia donde vivía la familia Petrie en el Dick Van Dyke Show. Mientras Carl Reiner moldeaba a la familia más querida de la televisión en la pantalla, los Reiner reales vivían en una casa que era casi un espejo de la del programa. La mudanza, alrededor de 1959, sumergió a Rob en un mundo fascinante. La sala de estar de su casa se convirtió en una puerta giratoria por donde entraban y salían escritores, actores y productores. Las cenas no eran sobre tareas escolares, sino sobre chistes, guiones y comedias. Rob, observador silencioso, vio de cerca cómo la televisión tenía el poder de cambiar el estado de ánimo de todo un país en los años 50 y 60. Esa casa no solo crió a un niño, fue la escuela intensiva que entrenó a uno de los mejores narradores de historias de nuestra era. Rob no se conformó con mirar desde la barrera. A los 14 años, saltó a la pantalla en Manhunt, un drama criminal crudo y serio sobre casos del FBI. Mientras otros chicos de su edad jugaban en el parque, Rob interpretaba papeles en investigaciones criminales de alto riesgo. Aquello fue su primera lección importante. La televisión no era solo risas y seguridad. Podía ser oscura, valiente y peligrosa. Poco después, la vida lo llevó a la otra costa, a Los Ángeles.
Se graduó en la Beverly Hills High School en 1964, pero aquello no era una escuela normal. Sus compañeros de clase eran nada menos que Richard Dreyfuss y Albert Brooks. Rob y Albert se conocieron en clase de teatro. Eran dos almas gemelas, hijos de comediantes, unidos por el ritmo de los chistes y el extraño peso de crecer bajo la sombra de padres famosos. Aquella escuela era un laboratorio de comedia en ebullición, lleno de chicos que soñaban con ver sus nombres en luces de neón. Esa amistad con Brooks duraría más de 60 años, dándole a Rob un refugio seguro en un mundo de locos. Antes de convertirse en leyenda, Rob tuvo que trabajar desde abajo. A los 16 años, apareció como repartidor en un episodio de Batman en 1966, entrando en uno de los shows más coloridos de la época. Luego, consiguió un papel silencioso como aprendiz de imprenta en el Andy Griffith Show. Parecía un papel pequeño, pero fue crucial. Le sirvió para entrar en el radar del gran productor Norman Lear. Esos pequeños papeles fueron su universidad. Observaba cómo estrellas como Adam West y Andy Griffith manejaban las cámaras y al equipo. Aprendió que el éxito se construye ladrillo a ladrillo. Pero su camino dio un giro radical a finales de los años 60. Pasó de la actuación a la escritura, y allí las apuestas subieron de nivel. Entre 1968 y 1969, Rob escribió 20 episodios para The Smothers Brothers Comedy Hour, compartiendo la sala de guionistas con genios como Steve Martin. Aquel programa se hizo famoso no solo por su humor, sino por su guerra abierta contra la censura. Fue una época brutal. Los ejecutivos de la cadena CBS obligaban a entregar los episodios 10 días antes para poder cortar con tijera cualquier cosa que les pareciera arriesgada. Rob vivió en carne propia la injusticia cuando la cadena eliminó un segmento entero donde Harry Belafonte cantaba sobre imágenes violentas de la Convención Demócrata de 1968. Fue en esos pasillos, entre risas y censura, donde Rob Reiner forjó el carácter que lo llevaría a la gloria, mucho antes de que la tragedia de aquella noche de diciembre de 2025 apagara su luz para siempre. La tensión en los pasillos de la CBS llegó a un punto tan surrealista que parecía sacada de una novela de espionaje y no de un programa de variedades. Imaginen la escena: dos hermanos cómicos y un censor de la cadena jugando al ping-pong en la azotea del edificio de la CBS. Pero no jugaban por diversión. Cada golpe de raqueta era una negociación, una discusión acalorada para salvar un chiste que los ejecutivos querían matar. La paranoia creció tanto que, en un momento dado, la cadena intentó infiltrar a un espía real en la sala de guionistas. Querían saber qué tramaban esos jóvenes rebeldes antes de que las palabras llegaran al papel. En 1969, la cuerda finalmente se rompió. A pesar de tener índices de audiencia envidiables, la CBS canceló abruptamente The Smothers Brothers Comedy Hour. Fue un golpe brutal que desató una demanda histórica por la libertad de expresión. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Incluso los chistes sobre la censura eran censurados. Rob Reiner, desde adentro, vio cómo todo se desmoronaba. Esa batalla entre la comedia y el control autoritario le dejó una cicatriz profunda y una lección que nunca olvidaría. La libertad en la televisión es un cristal frágil, listo para romperse al menor golpe. Mientras el barco de los Smothers Brothers se hundía peleando, Rob buscó refugio en otros rincones de la televisión, demostrando una ética de trabajo incansable. En 1969, su pluma aterrizó en The Glenn Campbell Good Time Hour. Era una mezcla extraña, casi un experimento sociológico. El programa debutó el 29 de enero de 1969 y, durante 91 episodios, mezcló la música country más pura con estrellas de la talla de John Wayne, Neil Diamond y The Monkees. Mientras la dulce melodía de Gentle on My Mind sonaba una y otra vez, Rob y su compañero Steve Martin inyectaban dosis de sátira afilada en los guiones.
Escribían escenas donde Campbell intentaba promocionar su película Norwood, solo para ser interrumpido constantemente por el caos cómico de Dom DeLuise y una explosión gigante de palomitas de maíz. Los críticos, siempre severos, a veces ponían los ojos en blanco llamando a la comedia floja, pero la música mantenía al público pegado a la pantalla. Para Rob, aquello fue un entrenamiento vital. Aprendió a equilibrar su humor rebelde con el gusto de la América profunda. Pero Rob necesitaba algo más crudo, algo sin filtros. Ese mismo año se alejó de las luces brillantes de los platós de televisión para sumergirse en la oscuridad experimental del Teatro Oxford en Los Ángeles. Allí, en 1969, dirigió y actuó en obras como Exposure of Raymond Splatteris. El Oxford no era un lugar para la comodidad. Era un laboratorio de improvisación donde el material era extraño, vanguardista y peligroso. El público que iba allí no buscaba risas fáciles, buscaba ser desafiado. Rob utilizó esas noches para afilar sus instintos como una navaja. Obras como La historia de Howie Rubin, con su interacción en tiempo real con la audiencia, le exigían pensar rápido, sin red de seguridad. Las críticas hablaban de la audacia de esas piezas. Esas noches de sudor y adrenalina construyeron los cimientos del director que un día asombraría al mundo, enseñándole el valor de la espontaneidad. Para principios de los años 70, Rob ya no era solo un actor que seguía órdenes. En 1972 creó The Super para la ABC, una serie valiente sobre un superintendente italiano en Nueva York. Aunque solo duró un verano, la serie brilló por su retrato sucio y realista de la clase trabajadora, lejos del glamour habitual. Rob estaba demostrando que no temía adentrarse en territorios incómodos. Escribió también para All in the Family, abordando conflictos familiares y temas políticos duros con una mezcla de mordacidad y corazón. Pero entonces llegó el papel que cambiaría su destino y devoraría su nombre. Entre 1971 y 1979, Rob Reiner se transformó en Michael Stivic, pero para el mundo, él era simplemente Meathead, cabeza de chorlito. Como el yerno liberal que chocaba constantemente con el conservador Archie Bunker, interpretado magistralmente por Carroll O'Connor, Rob se convirtió en el símbolo de una generación. Durante 182 episodios, el programa fue el número 1 indiscutible en Estados Unidos, con más de 30 millones de espectadores sintonizando cada semana para ver esa guerra doméstica. Ganó 2 premios Emmy y tuvo 5 nominaciones al Globo de Oro, pero el apodo que Archie le lanzaba con desprecio se le pegó a la piel como un tatuaje imborrable. Rob solía bromear con amargura y humor. Podría ganar el premio Nobel y los titulares de los periódicos al día siguiente dirían «Meathead gana el Nobel». El personaje encarnaba las profundas divisiones políticas de la época. Interpretarlo convirtió a Rob en el rostro del idealismo juvenil americano. Sin embargo, antes de quedar atrapado para siempre en la piel de Michael Stivic, Rob demostró ser un camaleón. En un episodio de The Partridge Family de 1971, titulado Un hombre llamado Serpiente, interpretó a Harry Snake Murphy, un motociclista rudo que entraba con su moto hasta los pasillos de la escuela. Fue una actuación que mezclaba dureza con ternura, demostrando un rango sorprendente. Su cabello largo y su apariencia relajada a menudo hacían que lo encasillaran como el hippie de turno en series como The Odd Couple o The Rockford Files. Pero cada una de esas apariciones añadía una capa más a su identidad. Rob Reiner estaba construyendo algo mucho más grande que una carrera de actor. Estaba viviendo intensamente, entrelazando su vida personal con la profesional, preparándose para el siguiente gran salto. Nadie sospechaba entonces que, décadas más tarde, toda esa gloria acumulada se vería ensombrecida por una tragedia navideña en una mansión de Brentwood. En 1971, mientras el mundo lo encasillaba como Meathead, Rob Reiner buscaba refugio en el amor. Se casó con la actriz Penny Marshall, una mujer con un sentido del humor tan afilado como el suyo.
La ironía del destino quiso que Penny hubiera rechazado antes el papel de novia de Meathead en la serie, solo para convertirse en su esposa en la vida real. No hubo alfombras rojas ni banquetes de lujo para su boda. Fieles a su estilo, celebraron su unión de la manera más honesta posible, con comida china para llevar y rodeados de simplicidad. Rob no solo se casó con Penny, abrazó a su familia entera, adoptando a Tracy, la hija que Penny tenía de un matrimonio anterior. Según dicen los que los conocieron, Rob fue un padre devoto, una roca firme en medio de la marea de la fama. Pero Hollywood es una máquina que tritura matrimonios. La unión duró 10 años, disolviéndose en 1981. Fue una década de luces y sombras. Mientras la carrera de Rob como actor se estancaba tras el final de All in the Family, la estrella de Penny ascendía meteóricamente con Laverne and Shirley. Esa dolorosa asimetría, el peso de dos ambiciones en caminos opuestos, terminó por separarlos. Sin embargo, fue un divorcio pacífico. El amor se transformó en respeto, y el vínculo de Rob con su hija adoptiva, Tracy, permaneció inquebrantable. Cuando Rob finalmente decidió ponerse detrás de la cámara, no lo hizo para seguir las reglas, sino para destrozarlas. En 1984, lanzó This is Spinal Tap, su ópera prima como director. No era una película normal. Era un falso documental sobre una banda británica de heavy metal que se desmoronaba durante una gira por Estados Unidos. Rob, además de dirigir, se metió en la piel de Marty DiBergi, un documentalista incómodo que recordaba al estilo de Martin Scorsese en The Last Waltz. La filmación fue un salto al vacío sin red de seguridad. Casi cada momento fue improvisado. Solo una línea en toda la película estaba en el guión. Tap into America, pronunciada por Patrick Macnee, simplemente porque el actor no sabía improvisar. El resto fue pura magia nacida del caos. Rob creó una mitología tan detallada para la banda ficticia que parecía real, desde sus orígenes en la escena skiffle de Londres hasta la trágica maldición de sus bateristas. Y entonces llegó la escena que cambiaría la cultura pop para siempre. El amplificador de guitarra que no llegaba al 10, sino al 11. Esa simple broma se filtró en el lenguaje cotidiano, convirtiéndose en el símbolo universal de llevar las cosas al extremo. Lo que comenzó como un estreno modesto, acabó convertido en un clásico de culto, preservado para la eternidad en el Registro Nacional de Cine en 2002. Con la confianza por las nubes, Rob dirigió The Sure Thing en 1985. Era una comedia de carretera, pero con alma. La historia seguía a dos universitarios, Walter, John Cusack, y Allison, Daphne Zúñiga, cruzando el país en Navidad. Al principio se odiaban, pero kilómetro a kilómetro sus defensas caían para dar paso a un romance creíble y lento. Los estudios, hambrientos de dinero fácil, presionaron a Rob para que incluyera desnudos y chistes sexuales baratos, típicos de las películas de adolescentes de la época. Rob se negó rotundamente. Sabía que la vulgaridad mataría la honestidad de la historia. Apostó por la autenticidad. Cuando Cusack, que entonces solo tenía 17 años y venció a actores como Anthony Edwards para el papel, dijo que podía beberse una cerveza de un trago en la vida real, Rob encendió la cámara y capturó el momento. Esa escena improvisada se convirtió en oro puro. La película recaudó más de $12 millones, demostrando que el amor joven podía ser divertido sin ser sucio. Pero fue en 1986 cuando Rob tocó el cielo y quizás el infierno emocional. Dirigió lo que muchos consideran su obra maestra, Stand By Me, Cuenta Conmigo, basada en la novela El cuerpo de Stephen King. La historia de 4 chicos caminando por las vías del tren en 1959 para encontrar un cadáver no era una película para niños. Era una elegía a la pérdida de la inocencia. Rob eligió a Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell. No quería estrellas infantiles pulidas. Quería niños reales, capaces de sentir dolor. Rob los empujó a usar sus propios miedos y traumas.
Las sesiones fueron intensas. River Phoenix, un alma sensible y atormentada, confesó más tarde que el papel casi lo rompe emocionalmente. La famosa escena del puente del tren, donde el terror se siente en la garganta, se filmó sin un tren real, pero Rob hizo que los chicos sintieran que la muerte les respiraba en la nuca. El resultado fue devastadoramente hermoso. Stephen King, tras ver una proyección privada, se emocionó hasta las lágrimas. Le dijo a Rob que había capturado la esencia misma de sus recuerdos. Décadas después, esa película sigue siendo un testamento de amistad y pérdida que nunca envejece. Cerrando la década de los 80, Rob redefinió la comedia romántica con When Harry Met Sally, 1989. A simple vista, era la historia de dos amigos, Billy Crystal y Meg Ryan, discutiendo si hombres y mujeres pueden ser solo amigos. En el fondo, era un estudio clínico sobre el tiempo, la química y cómo la vida nos cambia. La perfección tenía un precio. La legendaria escena del orgasmo fingido en la charcutería requirió 61 tomas. 61 intentos donde cada gesto, cada gemido y cada mordisco al sándwich debían ser cronometrados con precisión militar. Un error, y había que empezar de cero. La frase final, "tomaré lo mismo que ella", fue pronunciada por la propia madre de Rob, Estelle Rainer, en un guiño que quedaría para la historia. Pero mientras las cámaras rodaban y el mundo se reía, algo mucho más trascendental ocurría detrás de escena. Durante la producción de esta película sobre el amor y el destino, Rob conoció a una mujer llamada Michelle Singer. Ella se convertiría en su esposa. Ella sería su compañera hasta el final. Y trágicamente, ella sería la mujer que aparecería muerta a su lado en aquella mansión de Brentwood, décadas después, cerrando el ciclo de una vida que parecía escrita por el mejor guionista de Hollywood, pero con un final que nadie vio venir. El amor tiene el poder de reescribir guiones, y eso fue exactamente lo que sucedió con When Harry Met Sally. La creciente relación de Rob con Michelle Singer suavizó su cinismo. Lo que iba a ser un final oscuro y realista se transformó, gracias a su propio romance, en un desenlace lleno de esperanza. Esa apuesta por el corazón valió la pena. La película no solo recaudó $92 millones, una cifra astronómica para una cinta basada solo en conversaciones, sino que ganó un lugar eterno en el Registro Nacional de Cine en 2001. Pero Rob Reiner, un hombre de contrastes, no se quedó mucho tiempo en la luz. A principios de los 90, Rob dio un volantazo hacia la oscuridad absoluta. En 1990, adaptó otra novela de Stephen King, Misery. Allí nos presentó a Annie Wilkes, una enfermera aparentemente dulce que se convierte en la pesadilla posesiva de su escritor favorito. La elección de la actriz fue un acto de intuición pura. Cuando una desconocida Kathy Bates entró a la audición, apenas leyó unas pocas líneas antes de que Rob la detuviera. Ya lo sabía. Ella era la elegida. Con un presupuesto modesto de $14 millones, la película recaudó 61 millones y generó un terror psicológico que heló la sangre al mundo. Sin embargo, Rob era realista. El cine de terror nunca ganaba premios serios. Le dijo a Bates que disfrutara la campaña, pero que no esperara llevarse el trofeo a casa. En 1991, Kathy Bates le demostró lo equivocado que estaba. Ganó el Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en la única mujer en la historia en ganar la estatuilla dorada por un papel de terror. Rob, siempre presente, incluso hizo un cameo secreto como el piloto del helicóptero de rescate al final, un detalle que casi todos pasan por alto. Si Misery fue un éxito, lo que vino en 1992 fue una explosión nuclear en la taquilla. A Few Good Men, cuestión de honor, consolidó a Rob Reiner como uno de los directores más poderosos de Hollywood. La película, basada en la obra de Aaron Sorkin, era un duelo de titanes sobre el deber, la verdad y el abuso de poder. Tom Cruise cobró $4 millones, un salario colosal para la época. Pero la presión en el set era casi insoportable.
Se dice que Cruise perdió casi 10 kilos solo por el estrés del rodaje. El clímax en la corte es historia del cine. Jack Nicholson, rugiendo su famosa línea, «Tú no puedes soportar la verdad», lo hizo con tal intensidad que Rob tenía que calmarlo entre tomas para que no se agotara. Con un costo de 33 millones, la película recaudó 236 millones en todo el mundo. Rob estaba en la cima del mundo, manejando drama y comedia con la misma maestría. Pero la carrera de Rob Reiner era como una marea inestable bajo sus pies. Tras la calidez de sus clásicos, el tono cambió drásticamente en 1999 con The Story of Us, Historia de lo Nuestro. Bruce Willis y Michelle Pfeiffer interpretaban a una pareja cuyo matrimonio se desmoronaba. La historia se sentía tan dolorosamente cercana al propio matrimonio de Reiner que en Hollywood se empezó a susurrar que Rob se estaba exponiendo demasiado. Los críticos fueron despiadados. Decían que ver la película era incómodo, como espiar las discusiones privadas de alguien a través de una ventana. Esa sensación de pesadez continuó con Alex Anema en 2003, un fracaso rotundo. Con un presupuesto de 30 millones, apenas recuperó la mitad. Rotten Tomatoes le dio un humillante 11%. Fue su quinto fracaso consecutivo. La gente se preguntaba si las luchas personales de Rob estaban contaminando su trabajo, convirtiendo sus películas en sesiones de terapia en lugar de entretenimiento. Cuando parecía que su estrella se apagaba, la marea cambió de nuevo. En 2007, The Bucket List, antes de partir, llegó a los cines. Jack Nicholson y Morgan Freeman, dos hombres con diagnósticos terminales, hacían una lista de sueños antes de morir. La película fue un fenómeno. Con un presupuesto de 45 millones, recaudó 175 millones. La frase bucket list entró en el vocabulario mundial gracias a él. Rob demostró que aún podía mezclar la muerte y la risa y tocar el corazón de millones. Pero el regreso no duró para siempre. Sus siguientes películas, como Flipped, 2010, y The Magic of Belle Isle, 2012, fueron fracasos comerciales. Se sentían pequeñas, personales, como si Rob estuviera tratando de encontrar su camino a casa a través de historias que ya nadie escuchaba. Y entonces, en 2015 llegó el proyecto más doloroso y profético de todos, Being Charlie. Esta no era solo una película, era una herida abierta. Fue escrita por su hijo, Nick Reiner, basada en su propia batalla contra la adicción. El guión era brutalmente honesto. Rehabilitación a los 15 años, 17 estancias en centros de tratamiento, recaídas constantes, noches durmiendo en la calle entre intentos de estar sobrio. Cuando se estrenó en Toronto, recibió una ovación de pie. La gente la llamó cruda y honesta. Pero para Rob Reiner, dirigir esa película no era un trabajo. Era un padre tratando desesperadamente de entender a su hijo. Era un director mirando a los ojos a un dolor que no podía arreglar con un corte de cámara. Parecía que al filmar esa historia, padre e hijo habían exorcizado sus demonios. Parecía que Nick había vencido. Pero como descubrimos esa trágica tarde de diciembre de 2025 en la mansión de Brentwood, el guión de la vida real tenía preparado un final que nadie, ni siquiera el legendario Rob Reiner, pudo prever ni evitar. Los últimos años de la carrera cinematográfica de Rob Reiner no fueron ligeros. Cargaban con el peso de un hombre que intentaba entender el mundo. En 2016, dirigió LBJ, buscando la humanidad detrás del presidente Lyndon B. Johnson. Un año después, en Shock and Awe, 2017, intentó desenredar la madeja de mentiras de la guerra de Irak y la responsabilidad de los medios. Pero el destino, que ama las ironías, quiso que su carrera cerrara un círculo perfecto. En 2023, dirigió un documental sobre su viejo amigo Albert Brooks, y para 2025 estaba trabajando en Spinal Tap 2. Volvía al origen, al lugar donde nació su leyenda. La gente decía que sería su testamento final, una última carcajada antes del adiós. Nadie imaginaba cuán literal sería esa despedida. Sin embargo, reducir a Rob Reiner a sus películas sería un error.
Su vida se extendía mucho más allá del celuloide. Era un guerrero de causas. En 1998, lideró la campaña de la Proposición 10 en California. Fue una batalla dura para imponer un impuesto de 50 centavos a las cajetillas de cigarrillos. Logró canalizar $700 millones al año hacia programas para la primera infancia. A lo largo de 25 años, más de $12,000 millones fluyeron hacia esos servicios. Aunque sus críticos lo atacaron ferozmente por escándalos administrativos, él se mantuvo firme hasta 2006, convencido de que luchar por los niños valía cualquier precio. Su legado de justicia social se cimentó en 2008, cuando cofundó la Fundación Americana por la Igualdad de Derechos para luchar contra la Proposición 8, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Rob logró lo imposible. Unió a Ted Olson y David Boies, dos abogados de extremos políticos opuestos, en una misma causa. En 2013, la Corte Suprema le dio la razón. Esa victoria no fue cine, fue vida real cambiada para siempre. Con la elección de Donald Trump en 2016, el activismo de Rayner se volvió más afilado, casi desesperado. Ayudó a lanzar el comité para investigar la interferencia rusa, calificó al presidente de mentalmente no apto y denunció comportamientos criminales a los cuatro vientos. Se convirtió en un blanco predilecto de los medios conservadores. No había término medio con Rob, o lo respetabas o lo despreciabas. Incluso South Park lo parodió cruelmente, convirtiéndolo en una caricatura. Pero a él no le importaba. En 2024, lanzó God and Country, un documental que criticaba el nacionalismo cristiano, argumentando que amenazaba la democracia. En una paradoja fascinante, mientras atacaba el uso político de la religión, Rob predicaba el perdón y las enseñanzas de Jesús en sus entrevistas, trazando una línea clara entre la fe verdadera y el poder corrupto. Entonces, en el lapso de 2 días de diciembre de 2025, la historia de Rob Rayner dio un giro espantoso. La noche del 13 de diciembre, Rob, Michelle y su hijo Nick asistieron a la fiesta de Navidad de Conan O'Brien en Hollywood. Debía ser una noche de celebración. Nick había hablado recientemente de sus 6 años de sobriedad, de su recuperación milagrosa. Pero los testigos relatan una historia diferente. Desde el momento en que Nick cruzó la puerta, algo estaba mal. Con su imponente estatura de 1,90 metros y más de 100 kilos de peso, su presencia física resultaba intimidante. Se movía entre la multitud con una energía oscura, mirando fijamente a los invitados durante largos e incómodos segundos, preguntando repetidamente si ciertas personas eran famosas. La tensión estalló cuando interrumpió una conversación privada del actor Bill Hader. Cuando Hader intentó, con educación, desviar la situación, Nick respondió con una mirada dura y sostenida que heló la sangre de los presentes. El aire se volvió irrespirable. Rob, viendo que su hijo se descontrolaba, intervino. Comenzaron a discutir. No fue un susurro, fue una pelea a voces que detuvo la fiesta. Los padres presentes sintieron miedo por sus hijos. Finalmente, Rob y Michelle, visiblemente angustiados y avergonzados, se disculparon con Conan y se llevaron a Nick a casa. Esa salida caótica y triste fue la última vez que el mundo los vio con vida. El 14 de diciembre, amaneció como un domingo cualquiera en el exclusivo barrio de Brentwood. Romy, la hija de la pareja, llegó a la casa familiar para una cita de masaje que tenía programada. No sabía que estaba a punto de abrir la puerta del infierno. Al entrar, el silencio de la mansión no era de paz, sino de muerte. A las 3:38 de la tarde, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió la llamada. Emergencia médica, decían. Cuando los paramédicos y la policía entraron en el dormitorio principal, la escena era dantesca. Rob Rayner, de 78 años, y su amada esposa Michelle, de 70, yacían sin vida. El informe forense fue frío y clínico, contrastando con el horror de la realidad. Murieron por múltiples heridas de fuerza punzante. Homicidio.
Los investigadores determinaron que la matanza ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo, poco después de haber regresado de aquella fiesta navideña donde todo comenzó a romperse. El hombre que nos enseñó a reír, que nos enseñó el valor de la amistad en Cuenta conmigo y la esperanza del amor en La princesa prometida, había encontrado su final en una tragedia shakespeariana, asesinado presuntamente por la misma sangre que intentó salvar tantas veces. Hollywood apagó sus luces, pero la oscuridad de esa casa en Brentwood quedará para siempre en la memoria de una ciudad que, por una vez, no supo qué decir. La noticia no solo viajó, estalló como una onda expansiva que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Desde los estudios de cine hasta las cafeterías de barrio, un escalofrío recorrió Los Ángeles. Nadie podía procesarlo. Fans, amigos íntimos y colegas veteranos luchaban contra la incredulidad. El hombre que nos regaló la magia pura de La princesa prometida y la intensidad de Cuestión de Honor había sido brutalmente asesinado en el santuario de su propio hogar. La realidad cruda y veloz alcanzó a la ficción ese mismo día. La policía no tardó en cerrar el cerco. Arrestaron a Nick Rainer cerca de la Universidad del Sur de California, USC, a unas 15 millas de la casa familiar en Brentwood. Tenía 32 años y vivía bajo el techo de los padres a los que acababa de arrebatar la vida. Las autoridades no dudaron. Lo ficharon bajo 2 cargos de asesinato en primer grado, con el agravante de circunstancias especiales por el uso de un arma mortal. Su fianza se fijó en una cifra astronómica: $4 millones. El panorama legal que se dibujó era desolador. Los fiscales advirtieron que, de ser hallado culpable, Nick podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso la pena de muerte bajo las leyes de California. Pero detrás de la frialdad de los cargos judiciales, emergió una historia clínica dolorosa. Los informes revelaron que a Nick se le habían recetado recientemente medicamentos asociados al tratamiento de la esquizofrenia. Se supo también que la policía había visitado la mansión varias veces en años anteriores por incidentes relacionados con él. Su estado mental en el momento exacto de los asesinatos se convirtió en el eje central de una investigación que aún busca respuestas. Su abogado, el prominente Alan Jackson, asumió la defensa mientras el mundo observaba, esperando entender lo incomprensible. En los días posteriores, el dolor tomó voz. Jake y Romy, los hijos supervivientes de Rob y Michelle, emitieron un comunicado conjunto que partió el corazón de la opinión pública. No llamaron a Rob y Michelle simplemente padres. Los llamaron sus mejores amigos, describiendo un nivel de angustia para el que no existen palabras en el diccionario. La mansión de Brentwood se convirtió en un lugar de peregrinación para el dolor. Leyendas de la comedia como Billy Crystal y Larry David llegaron a la casa, con los rostros desencajados, aturdidos por la magnitud de la pérdida. Los tributos llovieron desde todos los rincones del espectro cultural y político. El expresidente Bill Clinton y el presidente Joe Biden enviaron sus condolencias, reconociendo la talla del hombre que se había ido. Actores, escritores y fanáticos inundaron las redes con historias de cómo las películas de Rainer habían moldeado sus vidas, sus relaciones y su sentido del humor. Pero también hubo espacio para Michelle, recordada por su fotografía sensible y su trabajo silencioso pero vital detrás de escena. El shock de sus muertes, sumado a la acusación de matricidio y parricidio, hizo que la pérdida se sintiera casi irreal, como una pesadilla de la que nadie podía despertar. El cuerpo de Rob fue incinerado en el Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles. Sus cenizas fueron entregadas a su hijo Jake en un acto privado y solemne. La familia pidió privacidad, intentando respirar en medio de la asfixia mediática. Mientras tanto, la maquinaria de Hollywood tuvo que enfrentarse a la realidad de una obra maestra que nunca vería la luz tal y como fue concebida. Su último proyecto, el concierto cinematográfico Spinal Tap at Stonehenge, The Final Finale,
quedó congelado en el tiempo. Estaba planeado como el gran capítulo de cierre, con un estreno en pantallas IMAX para 2026 y actuaciones de leyendas como Eric Clapton, Shania Twain y el elenco original. Pero Bleecker Street, la distribuidora, anunció la suspensión inmediata de todos los planes hasta poder sentarse con la familia rota. Los fans, que esperaban ver a la banda ficticia despedirse con una última risa, tuvieron que aceptar la amarga posibilidad de que esa película se quede en un estante para siempre, convertida en un adiós sin terminar. Para entender por qué este vacío se siente tan inmenso, no basta con mirar la tragedia final, hay que mirar atrás, a esa racha milagrosa de películas que Rob Reiner dirigió entre 1984 y 1992. En ese breve lapso, entregó 7 películas que redefinieron Hollywood y que rara vez fallaron ante la crítica o el público. Fue una época de oro que cimentó su leyenda. Empezó en 1984 con This is Spinal Tap, el falso documental que se convirtió en un clásico de culto, recaudando lo que hoy serían más de $50 millones. Siguió con The Sure Thing, 1985, demostrando que podía manejar la comedia romántica con elegancia. Luego vino Stand By Me, 1986, una de las mejores películas sobre el paso a la adultez jamás hechas, un himno a la amistad que recaudó 52,3 millones. En 1987, La Princesa Prometida, The Princess Bride, nos regaló un cuento de hadas moderno que generaciones enteras pueden citar de memoria. Cerró la década con When Harry Met Sally, 1989, con esa escena en la charcutería que es historia pura de la cultura pop, recaudando casi 93 millones. Entró a los 90 con Misery, 1990, llevando a Kathy Bates al Oscar. Y culminó esa racha imparable con A Few Good Men, 1992, una explosión de $243 millones en taquilla, inmortalizando el rugido de Jack Nicholson. Tú no puedes soportar la verdad. En solo 8 años, esas películas acumularon 11 nominaciones al Oscar y ganaron 2. Esa seguidilla de éxitos confirmó a Rob Reiner como uno de los pocos directores capaces de moverse con gracia de la sátira al romance, del thriller al drama judicial, sin perder nunca su voz única. Así terminó la vida de Rob Reiner. No con un corte de director ni con créditos finales, sino con un silencio abrupto que dejó al mundo mirando una pantalla en negro, recordando la luz que él supo encender como nadie, encender como nadie, encender como nadie, encender como nadie, encender como nadie.